En resumen, recuerden que por lo general la calculadora les va a dar un ángulo de 0 a 90 grados. Este ángulo por lo general va a ser este, el que está medido con respecto a un X. Pero si ustedes quieren la dirección, van a partir del X positivo, van a trazar una línea en contra de las manecillas del reloj hasta tocar el vector. Y luego a punta de cuadrantes van a sacar la dirección. Entonces, por ejemplo, de hecho lo hicimos en el OneNote, la dirección de este vector es 242,4 medidos desde el X positivo. Ahora vamos a aprender a sacar las componentes del vector. ¿A qué me refiero? Si yo quiero sacar la componente X del vector, simplemente tengo que multiplicar R por coseno de teta o la componente Y es R por seno de teta. Eso les da las componentes del vector. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Y luego, ¿qué pasa si yo multiplico un vector por un escalar? Me da un vector pero aumentado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector, este vector A, y ahora yo hago la operación 2 por A, el resultado va a ser este vector. Bueno, en otras palabras, multiplicar un escalar por un vector va a dar como resultado que el tamaño de la flecha se aumente, el vector se haga más grande. Vamos a irnos al OneNote. Y vamos a hacer un vector. Entonces, supongamos que yo tengo este vector. Es llamar R1. Yo puedo de forma gráfica trazar las componentes del vector. Esto es R1X y esto es R1Y. Aquí hay un ángulo llamado teta. Si yo aplico seno de teta, yo sé que seno de teta es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es R1Y entre la hipotenusa, R. Yo puedo despejar y decir, ah, mira, R multiplicado por seno de teta es igual a R1 por Y. Y también si aplico coseno de teta sería adyacente, pero en este caso el adyacente es R1X entre la hipotenusa, que es la magnitud R. En otras palabras, R por coseno de teta, eso me daría R1X. En otras palabras, si yo tengo la magnitud del vector y el ángulo, yo puedo sacar las componentes. Por ejemplo, si yo tengo este vector, le vamos a llamar R2. De nuevo, yo puedo sacar las componentes. Entonces esto es R2X y esto es R2Y. Chicas y chicas, ojo, esa trigonometría que yo estoy haciendo solo sirve si el ángulo está medido con respecto al X, con respecto al horizontal. Si es respecto a este, les va a cambiar la trigonometría. Entonces, yo les recomiendo que traten de hacer siempre esto con respecto al ángulo que toca al X, sea positivo o al X negativo. Entonces, por ejemplo, Profe, ajá, digamos, si nos dan el otro ángulo, lo que solo tenemos que hacer es restar el 90 sobre ese ángulo que nos dieron para dar el del eje co- X, ¿verdad? correcto, correcto. Entonces, si les dan una trampa, por ejemplo, les dan este ángulo, para que les sirva estas ecuaciones, tienen que restarle a este ángulo 90 y ya obtienen este. Claro, con este ángulo también pueden hacer trigonometría. Beta. Si yo aplico seno de beta, me da la componente en X, pero ven, se voltea. Entonces vamos a hacerlo con esos dos ángulos. Voy a empezar con alfa.
seno de alfa es opuesto R2Y entre hipotenusa R. O en otras palabras, la componente 2 del vector, la componente Y del vector 2 es la magnitud R2 por el seno de teta. Y si yo lo vuelvo a hacer con coseno, me tiene que dar R2 X es la magnitud del vector 2 por el coseno de teta. Si yo aplico coseno. Entonces ven que esas ecuaciones se parecen mucho a estas. Entonces siempre, si lo hacen con el ángulo que está con respecto a X, el coseno es con X y el seno es con Y. Ahora, si lo hacen con este beta, vean que yo puedo hacer, bueno, vámonos con este color rojo. Yo puedo trazar la componente vertical y luego la componente horizontal. Entonces aquí se me formó otro triángulo 90. Esto es R2Y y esto es R2X. Entonces, ahora, noten que más bien el ángulo está medio con respecto a la vertical, en otras palabras, con respecto a Y. Entonces, miren que si yo mido el ángulo con respecto a Y, apliquemos seno. Seno de beta. Opuesto. Pero en este caso, el opuesto de beta es la componente en X del vector 2 entre la hipotenusa, que es R2. Y si yo aplico coseno de beta, me queda la componente, en este caso, el adyacente se llama R2Y. Entre la hipotenusa. Entonces me queda que R2X sería R2 por seno de beta y R2Y sería R2 por coseno de beta. Entonces vean que si yo aplico el ángulo con respecto a la vertical, vean que X me queda con seno y Y con coseno. Entonces, no hay quite, digamos, si ustedes saben trigonometría, esto no los debería confundir. Ahora, por seguridad, yo sí les recomendaría que siempre traten de sacar el ángulo con respecto al eje X, para que sea más sencillo. Pero en el caso que les den el ángulo con respecto a la vertical, simplemente aplican trigonometría y ustedes lo usan. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, en ese ejercicio que acaba de marcar, ¿eso es beta, esto es alfa o es theta? Una parte de seno de alfa. Gracias. Gracias, Antonio. Buena observación. Acá. Esto debería ser alfa, perdón. Y los betas también. Ahora sí te queda claro. Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Okay. ¿Hay alguna otra consulta? Ok. Profe, Ajá. entonces lo que se hace es, si uno tiene beta, uno resta 90 grados para, digamos que pasarlo a alfa. Correcto. Ojo, vean que es una nomenclatura. En lugar de beta puede haber un zeta, un alfa. Entonces, no se aprendan los nombres de ángulos como si siempre el ángulo vertical es beta y siempre el ángulo horizontal es alfa. Porque eso solo son formas de bautizar cosas. Fíjense si el ángulo, sea cual sea, como se llame, sale de la vertical o de la horizontal. Si sale de la vertical, como vos decís, tienes que restarle 90 grados. Si sale de la horizontal, no hay quite, si puedes aplicar las fórmulas que te dan el libro o las puedes deducir. Yo siempre las deduzco. No me gusta memorizarme muchas cosas que digamos.